José Javier de Eres tu Voz, bienvenido a Alex Comunica, la caja de Pandora. Muy buenos días, Alex. Encantado. No vamos a empezar una entrevista con José Javier de manera normal, porque ya que es un artista de la vibración, de la sanación a través de la voz, qué mejor manera que empezar una entrevista así, ¿no? Con este canto armónico. Y esto es una manera también de empezar la entrevista con buen pie, si tenemos en cuenta la teoría de la vibración, que parece que la vibración, el sonido, tiene esta capacidad, ¿no?, de modificar la estructura molecular atómico de la materia. Debe tener muchas aplicaciones. Pero ante todo, José Javier, hoy que vamos a hablar de la vibración, de su capacidad sanadora, definamos, ¿qué es la vibración? Bueno, pues, científicamente la vibración es la capacidad que tiene un cuerpo para oscilar alrededor de un punto de equilibrio. Eso sería lo que es científicamente la explicación, digamos, más sencilla. A mi modo de ver, la vibración es algo que se percibe, que se siente. Es una manera de resonar, de sentir, de vivir. La vibración es un estado. A veces podría decir un estado de conciencia. La vibración lo es todo, porque todo lo que hay a nuestro alrededor, todo vibra. La materia vibra. Nuestras emociones vibran, son energía, la energía vibra. Nuestra voz vibra. Todo vibra. Este vídeo que estamos viendo ahora, ¿qué es? Esto es un experimento que se llama cimática. Es un experimento que desarrolló, que potenció Ernst Chladni, que esto es concretamente lo que se llama la tabla de Chladni. Es la demostración visible de que la vibración modifica la estructura atómica de la materia. Entonces aquí lo estamos viendo, es una placa de acero inoxidable, un arco de violín y encima pues arena. Al pasar el arco de violín, la placa empieza a vibrar. Cuando vibra emite sonido. O sea, a mi modo de ver, la vibración produce sonido. Cuando vibra, vemos que la arena empieza a reordenarse y a formar mandalas perfectos. Es decir, la vibración, cuando es afinada, hace que los átomos de la materia adquieran su posición de perfección natural. Con lo cual, cuando nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de vibración, nos mueve de alguna manera. Todavía recuerdo mi época aquella de las fiestas, ¿no? Cuando te ibas allí a las orquestas, te ponías al lado de aquellos baffles gigantescos y empezaba aquello boom, 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 y empezaba un malestar, unas sensaciones, y depende del tipo de música y de los intervalos, ya hablé luego de los intervalos, aquello era un desastre. Y sin embargo hay otras melodías que, qué gozada, y te hacen sentir maravillosamente. Te armonizan o te desequilibran. Ese es el poder de la vibración. ¿Cuáles son los sonidos que nos armonizan, que nos equilibran? Bueno, todo lo que tenga que ver con intervalos sanadores o la geometría sagrada del sonido. Hay muchos intervalos y también en la frecuencia de afinación del instrumento. Sabemos que hay muchas personas que ya conocen el tema del 432, 435, la frecuencia universal, y los inconvenientes del 440. El 440, la teoría dice, y yo lo siento así, el 440 fue creado para manipular a las personas. 440. Sí, los instrumentos afinados a 440 producen un estado emocional determinado, y en función de la manera en que nosotros estemos haciendo intervalos de sonido o melodías determinadas, los instrumentos afinados a 440, digamos que si puedo escoger, yo no escogeré escuchar música 440. Sí puedo escoger. Hay música 440 maravillosa, pero si esa misma música se pone afinada a 432 o a 435, entonces se convierte en divina. ¿Y cómo podemos saber si un instrumento está afinado a 440, 432? A ver, por la música no se sabe. Se sabe cuando le pones un afinador o cuando realmente...
indagas en ello. Es interesante esto, porque es la primera vez que lo oigo, esto de que un instrumento afinado a 440, digamos que contribuye más a desestabilizar tu energía que no a armonizarla, ¿no? A desordenarla. Te puedo poner un ejemplo. Los cuencos de cuarzo están afinados a 440, estos. Sin embargo, cuando yo hago los conciertos en el centro, lo que hago es afinarlos a 435, a la frecuencia universal. El resultado es impresionante de diferente. Las sensaciones, la percepción, el estado de las personas cuando perciben la vibración de los cuencos afinados a esta frecuencia es bastante diferente a la otra. Y eso que el cuarzo, por sus propiedades, tiene una afinidad muy grande con nosotros por nuestro componente de silicio de nuestro cuerpo. Lo único que hago es echarles un poquito de agua para afinarlos. Y entonces todos los cuencos están afinados a la misma frecuencia. El sonido es una armonía bellísima y unas sensaciones que están fuera de la mente, muy, muy profundas. De hecho, el sonido del cuarzo es un sonido curioso porque cuando se escucha presencialmente suena muy bien, te relaja, ¿no? En cambio, porque a veces hemos intentado grabar el sonido de los cuencos y bueno, queda bonito igual, os oye bonito, pero no transmite la misma tranquilidad o la misma calma que cuando estás presencialmente. Supongo porque no se trata solo del sonido en sí, sino de la vibración que transmite si estás en ese momento en esa sala, ¿no? En el lugar. Es que no transmiten sonido, transmiten vibración. Y además yo se lo enseño cuando las personas vienen a hacer talleres conmigo de cuencos de vibración, talleres de vibración. Yo hago una prueba para que entiendan lo que tienen entre manos. Les pido a todos los asistentes que hagan sonar todos los cuencos de la sala a la vez. El caos vibracional es impresionante, porque es un caos vibracional, es un estado realmente de agitación. Afortunadamente, bueno, luego me encargo de, en muy poquito tiempo, armonizarlo rápidamente. Entonces también es una experiencia más, cómo la vibración nos desestabiliza y a la vez nos armoniza, pero en cuestión de segundos, cuando son vibraciones potentes. Estamos hablando de instrumentos afinados muy, muy potentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando están sonando todos los cuencos, dentro de la sala hay un sonido ensordecedor. Realmente, el cuenco más grave, el Do de 60 que tengo, es un cuenco que él de por sí, él solo, llena todo el espacio de una manera muy, muy profunda. O sea, cuando sumas el resto de los cuencos, tengo 14 cuencos, de momento, pues imagínate cuando se van sumando. Dentro es difícil estar, ¿no? Esta prueba no dura mucho, pero les digo a las personas, ahora sal de la sala. Salen de la sala, cierran la puerta y apenas se percibe sonido. Prácticamente nada. Es totalmente vibración. Si esto fuera una grabación, se estaría escuchando por todo el edificio. Pero al ser en directo, la vibración muere en las paredes. La materia absorbe la vibración, no es sonido. Por eso yo sé que los cuencos de cuarzo no emiten sonido. Emiten una vibración que produce un sonido. De hecho, esta vibración, cada uno de ellos es una nota exacta. Pero no es sonido. Aunque escuchemos que es un sonido, es una vibración. Ya te digo, la prueba la hago y resulta sorprendente. Se quedan realmente alucinando con la experiencia. Dices, José Javier, que les pones un poco de agua. Sí. Digamos que ese es tu truco, ¿eh? Ponerles un poquito de agua. Para afinarlos. Sí. Hombre, si vinieran de serie, pero normalmente es que también no es fácil encontrar cuencos afinados a 432 o 435. Y luego, además, les pones algo más. Ah, sí. ¿Qué les pones? Bueno, sabemos que la vibración transmite muchas cosas, transmite la intención, luego hablaremos de ello, y también transmite aquello con lo que vibras. Yo, por ejemplo, les pongo luz y les pongo dentro unos mandalas de holosíntesis que lo que hacen es transmitir la información que cada uno de ellos contiene. No sé si lo captan bien a cámara. Sí, ahora mismo, de acuerdo. Entonces, digamos que este es el resultado final de un proceso en el cual, que si lo echáramos hacia atrás, veríamos que hay pues frases de metafísica, fotos de geometría sagrada,
fórmulas matemáticas, todo lo relacionado con algún aspecto concreto que querramos potenciar. Entonces, lo que hace esto es un emisor de información, por decirlo de alguna manera, y lo que hace es decirle a nuestro cuerpo la manera que puede experimentar en nuestro propio cuerpo para sanar o modificar o cambiar o mejorar aspectos nuestros. Y lo que hago yo es potenciarlo a través de la vibración. La vibración hace que esta información es como si se quedara grabada sí, en nuestro interior. Sí, se integra totalmente en nosotros a través de precisamente lo que antes los que nos están viendo han visto en la tabla de Zlatny. Todo eso va haciendo que nuestras células, cada una de nuestras células que tiene una vibración determinada, sintoniza con esta información. Ajá. Y ayuda a recuperaciones. Por ejemplo, en un concierto de cuencos de cuarzo, una de las cosas que yo hablo es de poner la intención en aspectos físicos, también en emocionales, pero bueno, vamos a hablar de los físicos. Cuando una parte de nuestro cuerpo está dañada, la estructura atómica que compone ese órgano, tejido, músculo, hueso, lo que sea, está deteriorada. Es decir, los átomos no están realmente cohesionados como deberían estar o no están vibrando como tenían que vibrar con su entorno. Es decir, hay un desequilibrio vibracional. Cuando nosotros aplicamos una vibración, la persona pone la intención en llevar la vibración a esa parte que está dañada, lo primero que nota es una sensación física, como una especie de hormigueo. Digamos que la intención lo que hace es llevar la vibración allí donde se necesita. Con lo cual, pues si por ejemplo yo tengo un hombro dañado porque tengo una rotura muscular o rotura de fibras o algo, por poner un ejemplo, en la cual estamos sintiendo una molestia, cuando alguna de las frecuencias de las que yo estoy tocando, porque hay muchos intervalos y bueno, sonan muchísimas frecuencias, cuando una de ellas entra en resonancia con esta parte, lo que se produce es un punto de sensación física, como que algo está sucediendo, como un hormigueo o incluso a veces una pequeña intensificación de la molestia. Digamos que hay una parte nuestra que está vibrando con una baja frecuencia, por decirlo de alguna manera, o que no está vibrando como tiene que vibrar con su entorno, y la vibración muy poderosa de los cuencos de cuarzo. Perfectas, son afinaciones perfectas. Ya se sabe, o bueno, si no lo comento, la teoría de la resonancia dice que un cuerpo vibrando a una determinada frecuencia puede activar y hacer que otro resuene de la misma manera. De hecho, los cuencos de cuarzo se activan con la voz, sin tocarlos, solamente proyectando la voz. Eso lo experimento muchas veces yo en el centro, incluso con el habla. Si el habla es vibrante, los cuencos resuenan. Si el habla no es vibrante, es un habla que no contiene, como si no tuviera peso, ni se inmutan. Pero sin embargo, si tu voz es presente, ellos armonizan. Es precioso cuando están los cuencos allí. Hablar allí es una experiencia divina. Ajá. Pues lo que sucede cuando estamos expuestos a la vibración de los cuencos es que la vibración de los cuencos hace esto. Tenemos aquí la parte que está dañada y aquí la vibración de los cuencos, y hay esto, un choque de frecuencias. Entonces empiezan a fundirse hasta que la vibración más poderosa de los cuencos de cuarzo hace que empiece a elevar la vibración de la zona que está dañada. Entonces, ese es el efecto que se ve en la placa de Zlatny y que produce físicamente en nuestro cuerpo. Nuestras células, nuestros átomos, lo que tienden es a ir resonando, armonizándose de manera perfecta, buscando el estado óptimo de salud de la persona. Eso, por ejemplo, con los cuencos de cuarzo. Claro, porque al igual que se puede afinar un instrumento, se puede afinar un ser humano. Estamos continuamente en periodos de afinación, continuamente estamos afinándonos. ¿Qué es lo que nos desafina? ¡Buah! Lo primero, nuestra mente, nuestros juicios, es lo primero que se desafina. Nuestros miedos. Todo es energía y todo son creaciones mentales. Nuestros miedos, a mi modo de ver, es lo que más nos saca del centro. Nuestros miedos.
y esos miedos hacen que nosotros emitamos juicios. Y los principales juicios siempre van dirigidos hacia el mismo punto, hacia nosotros. En cuanto nos juzgamos nosotros, automáticamente creamos el pánico horroroso a que nos juzguen los demás, porque nos creemos aquello que nosotros nos estamos diciendo, o que en algún momento alguien nos dijo y nos hemos creído. Eso es lo que más nos desafina. Y lo digo con conocimiento de causa, por mi propia experiencia. La mayor parte de mi aprendizaje, aparte de las formaciones que he hecho, están basadas en los periodos de observación de mis propios procesos, de lo que yo he vivido y que he tenido la voluntad de observar, algunas veces con más éxito, otras con menos. Sin embargo, cada vez con más atención, cada vez más disociado de la emoción, cada vez más neutral, y que me ha permitido ver las cosas de una manera diferente. Claro, periodos de sufrimiento, de prueba, que yo creo que son los periodos por los que tiene que pasar cualquier persona que quiera ayudar a otros, ¿no? Cualquier persona que quiera ser terapeuta, antes tiene que haber pasado, ¿no? O sea, antes de fraile hay que ser monaguillo, ¿no? Y así es. Hablemos un poco de esa energía, ¿no? Esa energía tan destructiva que es el miedo, que es lo que hace que muchas personas sean infelices y que no alcancen sus objetivos en la vida, ¿no? Porque, bueno, ya lo decía aquel, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos, a través de la vibración, a través de los cuencos, a través de todo lo que tú sabes, de todo lo que enseñáis a través de la escuela Eres tu Voz, cómo podemos desarticular ese miedo, desactivar ese miedo, o al menos hacernos amigo de él, para que no nos toque las narices? No sé realmente si se puede uno hacer amigo del miedo. Es más un proceso de aceptación, y para mí es más en la convicción total y absoluta de que no es real, de que no está basado en hechos reales, sino en nuestras propias interpretaciones de lo que sea. Hay mucho aquí que contar, o sea, nos tiraríamos horas hablando de esto. Por ejemplo, hay personas que están viviendo experiencias muy duras y que son reales, es decir, y sobre todo vamos a ir a temas físicos. Ahí ya deberíamos entrar en otros parámetros, que es por qué atraemos a estas personas a nuestra vida. Eso da, quizás hagamos un vídeo solamente de esta información, porque realmente es resonancia. Nosotros tenemos temas pendientes, estamos vibrando de una manera determinada, porque nosotros somos un elemento vibrante. Tenemos, mira, cada átomo nuestro tiene una vibración. Cada conjunto cada conjunto de átomos que forman una molécula tiene su propia vibración. Cada conjunto de moléculas que forma un órgano, un tejido, tiene su propia vibración. Cada conjunto de órganos que forman un sistema tiene su propia vibración. El ser humano tiene su propia vibración, o sea, es decir, hay individualidades y totalidades. El conjunto de seres humanos tiene una vibración. En los conciertos de cuencos de cuarzo, los cuencos de cuarzo interactúan con la vibración del grupo. Es decir, ellos responden a una vibración general, a un pack, a un conjunto. Entonces, a veces es muy curioso observar cómo cambia la manera de presentarse un concierto en función de la temática, digamos, dominante de las personas que vienen. Es para vivir lo sorprendente realmente. Antes veíamos en el vídeo, del principio, veíamos cómo el sonido, esa vibración, dibujaba un mandala precioso, armónico. Perfecto, ¿no? Además. Los mismos tipos de mandalas que se podían observar en los estudios que hizo en su día el malogrado, porque ya no está entre nosotros, Masaru Emoto, autor de Los mensajes en el agua, y que él defendía la teoría de que si el agua, como organismo vivo que es, al fin y al cabo, le diriges un mensaje positivo, un mensaje amoroso, pues luego, analizando su estructura molecular, verás que se forma una serie de mandalas, ¿no? Transmite una armonía. Si le diriges un mensaje negativo, destructivo, de odio, de rencor, de repente ese mandala se destruye
y da lugar a una estructura molecular muy desordenada, como sucia, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que nosotros estamos hechos de agua, que estamos sujetos a la vibración, fijaos sobre todo las aplicaciones, ¿no?, que podría tener todo esto. ¿Qué aplicaciones tiene la terapia de la vibración? Infinitas, me dirás. Bueno, fíjate, la medicina utiliza el sonido, ultrasonidos, para curar y sanar y modificar tejidos que están deteriorados. Lo que sucede es que hay algo que no utiliza la medicina, que es la intención. La intención, o sea, a ver, nuestra mente es poderosísima, tiene un potencial increíble y no la estamos utilizando. ¿Por qué? Porque si va por libre, bueno, ya supongo que cada persona puede sentirse, interpretarse y, bueno, ver pues la cantidad de cosas que normalmente al cabo del día pasan por aquí, ¿no? El estado de percepción es cuando esto y esto, el corazón, están armonizados, están resonando juntos y trabajando al unísono. La intención. Cuando nosotros estamos viviendo o experimentando cualquier exposición a algo que vibra, lo que sea, podemos hacer lo que queramos visualizando que esa vibración la podemos llevar y podemos trabajar con ella. Podemos hacer realmente maravillas con la intención. Es que la sanación es un paquete global. El verbo, la voz, nuestra propia expresión es creadora. He tenido hace poco una experiencia con un trabajo personal que he hecho. No es fácil de comentar y sobre todo no es fácil de entender. Pero bueno, digamos que estoy absolutamente convencido y siento profundamente dentro de mí que nosotros creamos nuestra propia realidad, porque nosotros estamos proyectando lo que nos va a pasar de alguna manera o lo que vamos a traer en el futuro a corto plazo. En los momentos en los que estamos este año 2015, creo que la mayor parte de las personas que nos están viendo están notando que es increíblemente intenso y que no salimos de una y se nos presenta otra, y estamos continuamente observando aspectos nuestros de nuestra propia vida o de nuestro propio ser que están sin resolver y que están manifestándose a través de otras personas o de otras situaciones, pero son nuestros aspectos que están en la superficie y están pidiendo ser reconocidos. Está siendo un año de aprendizaje. De soltar. No eres el primero que me dice esto, ¿eh? Porque he entrevistado a varios terapeutas, profesionales, personas también muy espirituales, y todos me dicen lo mismo, ¿eh? Que este está siendo el año de la prueba, de superar muchas pruebas. Y dejar ir, hay que dejar ir, soltar. A mí además se me juntan varias cosas, es mi año sabático, termino un ciclo, es decir, es un año de limpieza. En mi caso es súper intenso, se me ha juntado todo, es decir, para mí es una renovación total. Lo cual no te impide hacer consultas a diario, hacer talleres, clases. En la escuela Eres tu voz, porque hay que decir que también a raíz de estas entrevistas y a raíz de que decidiste también abrirte al mundo, en el sentido de trabajo en Tarragona, estoy aquí en Tarragona, pero quiero llevar también el mensaje de la vibración, de la terapia, del trabajo sanador a través de la voz, la quiero llevar también a otros rincones, ¿no? De hecho, bueno, anunciamos ya que abres consulta en Barcelona, sí. También abres escuela en Barcelona, sin dejarla de Tarragona, obviamente, por supuesto, sino simplemente para facilitar a aquellas personas que no puedan desplazarse hasta Tarragona, pues que sepáis que a partir de este mes José Javier de la escuela Eres tu voz también tiene consulta y tiene centro aquí en Barcelona, además muy céntrico. Estás en la calle Muntaner, tocando a Gran Vía, con lo cual es muy fácil, sí, es de muy fácil acceso, ¿no? Además también dentro de poco harás un taller en Barcelona. Bueno, ya veis también aquí en el vídeo, veréis a través de los carteles, nuestros Cairons, toda la información sobre las actividades que va a hacer José Javier en Barcelona y fuera de Barcelona, porque a raíz de la entrevista que tuvimos en su momento, sé que te han llamado incluso de Colombia, para que te vayas a Colombia a hacer un taller. Sí, estamos ahora hablando precisamente del tema porque
ha despertado mucha expectación. Esta manera de sentir nuestra propia voz es algo que la mayor parte de las personas no conocían. Entender el potencial que tiene nuestra voz y sobre todo cómo la manejamos es importantísimo. De hecho, nuestra voz proviene del primer impulso, que es la respiración. La respiración, la base de nuestra vida, o sea, el elemento básico de nuestra vida, respirar, es algo que hemos modificado de una manera increíble, pero que podemos volver a recuperar. Dentro de lo que es la respiración está el poder expresarse. La expresión parte de cómo respiramos, de cómo proyectamos. Y así nos expresamos, nuestra voz vibra, presenta y atrae, resuena con el universo, nuestra alma atrae aquello que necesitamos. Le podemos llamar de muchas maneras: física cuántica, la ley de la creación, digo, de la atracción, no importa. Dime con quién vas y te diré cómo eres, ¿no? También atraemos personas semejantes. Sí, sí. Es curioso esto, porque a veces uno dice, pero ¿cómo puedo atraer personas que me están haciendo la vida imposible? Pero ¿cómo puede ser esa persona semejante a mí? Y es curioso, porque es que damos con las mismas, es que son equivalentes. Dices, ¿pero qué puntería tengo o qué? No, es resonancia. Hay un aspecto tuyo que todavía no has visto, que está atrayendo ese tipo de experiencias. ¿Y por qué atraemos ese tipo de experiencias? Porque tenemos que evolucionar, y si no pasamos por esa experiencia es imposible evolucionar. Bueno, mira, hay muchas cosas, hay muchas posibilidades. Podemos tener trabajos pendientes que se van a resolver a través de vivir esas experiencias. Esa es una. Puede ser sencillamente para ayudar a otros o para despertar a otros. Pactos, bueno, ahí tendríamos que remontarnos a información más profunda, a entender que antes de estar aquí hemos estado en otro lugar. En ese lugar hay una conciencia diferente. Yo creo que necesitamos mucho tiempo para que esto pueda ser entendido, comprendido. Los que ya lo conocen un poquito, pues saben un poquito por dónde voy. Y los que no, mejor que no. De momento, poco a poco. Vayan entrando poco a poco. Poco a poco. Lo que está claro es que tenemos un instrumento poderosísimo de sanación, que aparte lo llevamos de serie, que es la voz, que es algo que siempre llevamos con nosotros y a lo que siempre podemos recurrir para enfrentarnos a toda una serie de conflictos, desbloquear o desactivar miedos e incluso sanar enfermedades físicas. De todo ello ya hablamos en su momento en la primera entrevista que le pudimos hacer aquí en la caja de Pandora a Javier, y que puedes recuperar también en esta misma página. Si vas un poquito más abajo puedes ver también la primera entrevista que le hicimos a José Javier. Hablemos de una cosa que yo creo que a todos los que nos están viendo ahora les va a interesar, y mucho, porque me decía José Javier a micrófono cerrado: la prosperidad de la abundancia, el dinero, es algo que también se puede trabajar a través de la voz. El dinero es una energía, porque así como nosotros vivimos el dinero, le estamos dando forma y le estamos dando un movimiento. No es fácil entender que una de las mayores limitaciones del ser humano es tener pensamiento de pobreza. Eso no quiere decir que estemos despilfarrando lo que tenemos, ni mucho menos. Estoy hablando del valor que realmente le estamos dando al dinero y para qué lo utilizamos, y el miedo que tenemos a no tenerlo. Cuando tenemos miedo a no tener ese dinero, lo que estamos haciendo es bloqueando esa energía. Estamos atrayendo situaciones que realmente nos demuestran: ¿ves cómo tienes motivos para tener miedo? Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, si tenemos confianza, primero en nosotros mismos, si tuviéramos confianza en nosotros mismos y en que somos creadores, y creadores significa que somos capaces de realmente de crear nuestra propia abundancia, y eso no quiere decir hacerla de la nada, sino ser merecedores de ella a través de cosas que sabemos hacer o cosas que podemos compartir con los demás. Hay muchas maneras de atraer la abundancia. Hablemos de esas maneras. Se pone interesante el tema. ¿Cómo atraer la abundancia? Lo primero, básico,
creer que nos la merecemos. En líneas generales te podría decir que un porcentaje altísimo de la población no se cree que sea merecedor de la abundancia. Estoy hablando de creerse merecedores, estoy hablando de creencias internas, no que desean ser ricos o tener dinero, no estoy hablando de eso. El deseo implícitamente está diciendo que no lo tienes. Claro. El deseo viene de la carencia. Sí, efectivamente. De la creencia de carencia, ¿no? Que crees que te falta eso, entonces lo deseas. Es la manera de vivir las cosas lo que determina el resultado. Eso es importante porque, bueno, seguro que muchos de vosotros habéis experimentado la ley de la atracción. A veces funciona, a veces no funciona. Y yo creo que el problema, por ejemplo, que tiene la ley de la atracción como una de las leyes universales es que a veces parte del deseo, ¿no? Dice, no, si tú deseas eso y lo proyectas, lo conseguirás. No tiene por qué, porque precisamente el deseo es, digamos, la expresión de que tú crees que te falta algo, de que careces de algo. Y entonces lo que estás haciendo precisamente es alejar el objeto de tu deseo, ¿no? Así es. La ley de la atracción funciona, es física cuántica pura. Somos creadores y cuando decimos quiero esto, lo dices desde la necesidad de que realmente quieres algo que no tienes. Entonces, ¿cómo lo pido? ¿Cómo lo tengo que hacer? Hay que vivirlo. Hay que vivirlo como si lo tuvieras. Es un sentimiento interno. ¿Y cómo nos ayuda la vibración a tener ese sentimiento? La vibración es que es un camino en el cual tú vas reconociéndote a ti mismo, sintiéndote bien contigo mismo y sintiéndote merecedor de todo lo bueno. Ajá. O sea, realmente todo parte de cómo estás tú contigo mismo. Ese es el punto de partida. ¿Cómo te sientes tú contigo mismo? ¿Qué opinas de ti mismo? ¿Qué opinas de tu voz? Es todo un poco así. Es curioso porque a toda la gente que le pregunta siempre ¿qué opinas de tu voz? Es decir, no tenemos muy buena opinión de nuestra voz, ¿eh? Siempre pensamos que la voz de otro es mejor que la nuestra. Y a veces, esto me pasa cuando hago entrevistas aquí en televisión o en la radio, los invitados me dicen lo mismo, pero esa es mi voz, sobre todo cuando soy en la primera vez. Pues no sabía que yo tenía esa voz, no me gusta, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos gusta nuestra propia voz? A ver, lo primero que hay es una discriminación auditiva. Nosotros estamos interpretando lo que se está escuchando, porque los demás sí reconocen nuestra voz. Lo curioso es que tú dices, oh, no me reconozco, y los demás no, pues es tu voz. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Es la propia persona la que no se reconoce a sí misma. El oído, es que el oído y la voz están directamente relacionados. Nosotros discriminamos los sonidos, sabemos que somos capaces de estar escuchando diferentes conversaciones en una sala y puedo dejar de escucharte a ti y decirte así con la cabeza, sí, como sí, y escuchar la conversación de atrás que me interesa más. O sea, puedo abstraerme de mi conversación contigo y focalizarme atrás. O sea, tenemos esa capacidad de discriminar los sonidos. Y de alguna manera, nosotros también somos capaces de discriminarnos a nosotros mismos. Dice mucho de nosotros la opinión que tenemos de nuestra voz, cómo nos escuchamos, porque tiene que ver con la opinión que tenemos de nosotros mismos. Es un rechazo, o sea, no gustar nuestra voz es no rechazar algún aspecto nuestro. Uh-huh. No digo, no vayamos a un extremo, rechazar algún aspecto nuestro. En función de la manera de vivir la voz puede ser más o puede ser menos. Lo más importante de todo, solo son interpretaciones que nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida, no son realidades. Ese es el punto de partida para empezar realmente a abrir puertas. Ese. Entender que solo son interpretaciones. Uh-huh. Por lo tanto, como es solo una interpretación, se puede cambiar, igual que se pueden cambiar todas las creencias que tengamos. Bien, entonces, si yo quiero la abundancia, prosperidad o quiero dinero, primer paso, enamorarme de mi voz. Al menos aceptarla y decir, esta es mi voz. O de mí mismo. El camino que vayas a hacer para eso, cada uno resuena con una cosa o con otra. La voz es un camino precioso, porque realmente somos nosotros y nosotros somos los que la llevamos. Es nuestro instrumento, no necesitamos nada más, la tenemos siempre. Y sobre todo, podemos observarla continuamente. Si prestamos atención, a través de nuestra voz sabemos cómo nos sentimos. Uh-huh. Y eso no pasa por aquí. Pasa por una percepción nuestra de cómo estamos sintiendo resonar nuestra propia voz. Uh-huh.
Es un camino. Es tan sencillo porque siempre cuando negociamos con alguien, cuando hablamos con alguien, claro, empleamos la voz. La voz es nuestro poder. Entonces, imaginaos, es lo mismo ir a una negociación, una entrevista de trabajo, por ejemplo, o ir a captar a un cliente. Lo digo porque, bueno, muchas de las personas que ven estas entrevistas son profesionales libres, autónomos, que viven de captar clientes todos los días, ¿no? Y están en esa vorágine también, ¿no? Y no es lo mismo ir con una voz poderosa que transmite convencimiento, seguridad, y con eso ya tienes mucho ganado, que ir a veces con muchos nervios, ¿no? Hasta el punto de que parece que se obstruye la glotis, entonces te sale un hilito de voz. No sale tu voz, no sale tu esencia a través de la voz. Y supongo que eso es clave para tener abundancia y prosperidad en la vida, ¿no? Yo lo sé porque hay muchos, por ejemplo, tienes varios comerciales que van a tu consulta precisamente para mejorar su voz, para transmitir más seguridad, mayor capacidad de convicción, ¿no? ¿Qué ejercicio les enseñas a estas personas cuando tienen que ir a una entrevista de trabajo, captar a un cliente, o tienen un momento o un examen, por ejemplo, un examen oral, que la gente tiene miedo, ¿no? Pánico a los exámenes orales? ¿Qué les recomiendas para que en ese momento su voz no se acalle, no se comprima y que salga tal y como es, con fuerza? Les enseño a ser auténticos. ¿Sabes lo que sucede? Que aprendemos a ponernos máscaras, a ponernos trajes de faena. Con lo cual, cuando nosotros vamos a hacer algo, podemos aprender técnicas, podemos aprender muchas cosas para, llegado el momento, presentar una voz más resonante, menos, o sea, cada uno lo que necesite para su trabajo, cantar o sencillamente transmitir un mensaje, convencer. Los charlatanes estos de la tele, que, bueno, es una etiqueta, disculpas, te venden un frigorífico en el Polo Norte. ¿Por qué? Porque transmiten esa convicción, es que viven lo que están diciendo. Y entonces no te queda más remedio que decir, es que es cierto. Ese es el poder de la voz. ¿Sabes lo que sucede cuando las cosas no nos salen como nos deberían de salir? Es que estamos funcionando con un disfraz, con un traje de faena. Por ejemplo, lo que sucede a veces con algunos cantantes. Son maravillosos cantantes, salen al escenario y en algún momento se bloquean, o antes o durante el concierto. ¿Qué puede pasar? Son profesionales, pero sucede que la voz que están presentando no es su voz, es el aprendizaje o la educación que han dado a su voz para momentos puntuales de su vida. Cuando salen del concierto, sus voces no son las mismas que están mostrando en el escenario. Respiran de otra manera, hablan de otra manera. Es decir, están sujetos a sus experiencias. Como no es el día a día de la persona, no es su voz auténtica y no es su estado auténtico, sino que es un traje de faena, si antes o después algo conecta a esa persona con algún aspecto emocional que le mueva, el disfraz se va al carajo. Y entonces la persona pierde las herramientas del adulto, todo el aprendizaje, y conecta con una parte del pasado en la cual no tenía las herramientas que tiene en este momento. Con lo cual vive y siente como en el pasado. La mayor parte de las veces son experiencias de la infancia o bueno, digamos de la adolescencia, en las cuales no teníamos las herramientas que tenemos ahora. Y es por lo que pasan muchas cosas de estas. Una persona, por ejemplo, que un comercial puede ser muy bueno, pero en algún momento se encuentra con una persona que le recuerda a su madre. La madre es una persona que en su momento se imponía totalmente y hacía de él lo que quería, y esa persona pierde la sabiduría del presente y no tiene voz. Y se vuelve pequeña. Sí, por ponerte un ejemplo. Yo llamo a tu puerta y yo vengo con la voz, acabo de salir de la puerta de al lado, vengo a ti y vengo a presentarte. Vendo cuencos de cuarzo. Y vengo a hablarte de los cuencos de cuarzo. Y acabo de salir de la puerta de al lado y vengo con esta voz. Y me sales tú. Y veo en ti a mi padre.
y mi voz hace esto. Hola, soy José Javier y venía a hablar de los cuencos de cuarzo, de algo que ha cambiado mi voz, mi tono y mi punto vibracional. Mi confianza está minada, está por los suelos. Y tengo aquí un movimiento interno que estoy deseando que me cierres la puerta para que me pueda ir. Todo esto es inconsciente, es un piloto automático, pero esto es nuestra día a día. No hace falta más que echar una ojeada alrededor y observar, y vemos que muchas cosas de estas tenemos en el día a día, con más o menos intensidad. Si prestamos atención y tenemos la oportunidad de aprender de ellas, cada vez serán menos, iremos superando, dejando ir cosas. La física cuántica es muy sabia, o sea, no hace falta hacer grandes cosas, sino solamente observar. El observador cambia la realidad, es el que crea la realidad. Eso dice la física cuántica, el observador crea la realidad, es el que materializa. Por lo tanto, tú, José Javier, ¿qué propones? Quitarnos disfraces, quitarnos máscaras, conectar con la esencia de nuestra voz, y de esta manera esa esencia nunca se irá. Conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo. Uno de los caminos es a través de la voz. Hay personas que conectan mucho con los cuencos de cuarzo. Es una manera también, es una conexión muy directa por el silicio del cuarzo y el silicio de nuestro cuerpo. Hay una sintonía. Luego el cuarzo, sabemos que, bueno, para mí el cuarzo está vivo. O sea, tiene vida propia, tiene inteligencia. Sabemos que los chips de silicio son los que almacenan la memoria. O sea, el cuarzo es el gran desaprovechado. El cuarzo era el generador de la energía de la Atlántida, el que quiera creer en la Atlántida. La energía del cuarzo destruyó la Atlántida también, al margen de otras cuestiones, pero a través del cuarzo se creó y se destruyó. Hay muchas maneras de acceder a uno mismo. La que yo presento son estas dos, digamos, la manera vibracional de vivirse a uno mismo, de experimentarse. Y para mí, la que más resuena con nosotros es lo relacionado con la voz. ¿Por qué? Por ejemplo, hablando de los armónicos, los que escucharon al principio los armónicos, había implícita una melodía. Esa melodía no tenía que ver con la escala natural, no era un do, re, mi, fa, sol, la, si, do tradicional. La escala armónica es, por ejemplo, en la tercera octava, do, mi, sol, si bemol, do. Hay otros intervalos, y esos intervalos tienen que ver con la geometría sagrada, con las proporciones áureas, con la naturaleza, con lo que hay en la naturaleza, los movimientos. Es una dimensión diferente del sonido a través de los intervalos. Los intervalos también crean magia. Cada intervalo produce una sensación en nosotros. Un intervalo de segunda no hace el mismo intervalo que uno de quinta, que es un intervalo sanador por excelencia. Es el que más paz nos produce y más sanación. Pero cada intervalo proporciona algo. Y normalmente es lo que el cuerpo o el espíritu de la persona necesita. En los armónicos están precisamente esos sonidos que antes escuchamos, que partían de la nota fundamental, de la nota base. Hay un montón de sonidos en eso. Hay un montón, en ese mismo hay un montón de sonidos que son los armónicos. Pero ¿qué pasa con esos armónicos? Tiene una frecuencia mucho más alta. ¿Y qué pasa cuando los entonamos? Primero, dos cosas. La primera es que es imposible. No he conocido a nadie, y lo he intentado hablando con otras personas que entonan armónicos, decirles, intenta tener un pensamiento negativo mientras entonas armónicos. Uno me dijo, mira, estoy pensando en esto, en la guerra y tal. Digo, un momentito, estás pensando en ello, pero ¿realmente ese pensamiento es auténtico o estás haciendo una prueba? Tú no estás viviendo realmente un pensamiento negativo, estás experimentando con una idea, pero que realmente no tiene ningún poder energético, ningún poder vibracional, porque no está en ti. Tú puedes intentar imaginarte cosas mientras estás entonando, pero no tiene ninguna fuerza, no es así. Cuando nosotros cantamos armónicos, lo que estamos haciendo es sintiendo y viviendo la belleza en nosotros mismos, la experimentamos en nosotros mismos. Solo belleza.
sacamos los armónicos, que son las frecuencias más hermosas de nuestra propia voz. Estamos diciendo, aquí estoy yo y soy un ser bellísimo y aquí me presento ante ti. Pero es que antes de eso, lo que has hecho es empezar a vibrar tú, con tu propia voz, con tu propia... Todos esos armónicos están resonando, bajando por tu columna vertebral y transmitiéndose por las terminaciones nerviosas a cada una de las células de tu cuerpo. Lo que estás transmitiendo a cada una de las células de tu cuerpo es: soy un ser bellísimo, amoroso, vibrante. Solo belleza. Imagínate el mensaje, la intención. Si no puede haber ningún pensamiento negativo entonando armónicos, solo mandas hermosura a todo tu ser, física y energéticamente. La voz es el instrumento sanador más poderoso del universo. Este es el porqué. Porque le damos la intención que nosotros queramos. Nos es muy fácil hacer daño a alguien con nuestras palabras. Y nos es muy fácil hacer sentir bien a alguien con nuestras palabras. Por supuesto. Y eso no somos conscientes, ¿eh? Y a veces hacemos muy felices a alguien con nuestro silencio. El silencio también es muy importante. Forma parte del sonido. Sin él no habría sonido. Efectivamente. Así es. ¿Qué te parece, José Javier, si acabamos esta entrevista con experimentación? Muy bien. Porque la otra vez tuvimos la suerte de acabar aquella primera entrevista con un concierto de cuencos de cuarzo que pudimos grabar in situ en el centro de Eres tu Voz. Hoy que nos has traído estos 3 cuencos de cuarzo, vamos a experimentar ese sonido sanador, la vibración sanadora. José Javier, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alex. Cuando quieras.